estornudás y se mejora solo, ¿viste? Te Sí, pasa eso, tal cual, tal cual. Vos decís, pasa y todo se mejora, hasta el siguiente estornudo o hasta alguna tos que te vuelve, es así. Bueno, la comunicación con el corazón como único recurso es así. Esperá que estoy con la cámara. ahora sí. Ahí está. Bueno, Eduardo, primero te cuento un poco cómo estamos respecto de la pandemia. Ujú. Estamos en un momento de altísimo número de contagios diarios, ¿sí? Eh, Parecería estar intentando estabilizarse, pero en un número muy alto. Estamos hablando de hoy, por ejemplo, hubo 5.900 y pico de casos en un día, con también un número alto de muertes. No me acuerdo la cifra exacta de hoy, pero fue un número muy alto, ciento y pico, 127, una cosa así. Eh, y lo que parece contradictorio, que desde mi punto de vista no lo es que se están abriendo algunas actividades, ¿no? Claro. Lo que pasa es que primero es que las actividades que se abren con protocolos muy estrictos. Como bien lo dijo el presidente la última vez que habló, dependemos mucho de la responsabilidad individual, porque esto es así. Eh, y bueno, y la otra variable que se está midiendo es el colapso del sistema de salud. Claro. Que eso, a pesar de que parece que algunos medios están muy entusiasmados con la posibilidad de que colapse, eh, a mí me da la impresión de que está muy alta la ocupación, pero está siendo controlada, digamos, ¿no? Está muy controlado el tiempo de cada uno, el tiempo que se va a desocupar una cama y que se pueda quedar disponible, con el ritmo de contagios, y la cuarentena se maneja en función de eso. A mí me parece, y hace poco tiempo escuché algo muy importante respecto del coronavirus, que me pareció, tal vez se había dicho muchas veces, pero lo escuché con más claridad. Además de todas las precauciones que tenemos que tener y de evitar salir lo más posible, una cosa muy importante es el seguimiento que se hace de la pandemia. Cuanto más temprano se detecten los casos y más se aíslen los contactos cercanos y se testeen, es decir, cuanto más de cerca se lo persiga, junto al cuidado de la ciudadanía, es más controlable la pandemia, ¿sí? Se descontrola cuando hay un Estado que no controla nada, como lo es el Estado brasilero o como lo es Estados Unidos, donde dejan que, o como pasó en Europa al principio, ¿no? Como le pasó a Italia, como le pasó a España, que está sufriendo un rebrote por estos días, que estaban disfrutando de las playas y están de nuevo con un segundo brote en pleno verano, ¿no? Bueno, pero esa es más o menos la situación en la que estamos. Sigue esta suerte de disputa entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, ¿no? Más que disputa, hay una muy buena relación respecto de la pandemia, pero bueno, sabemos muy bien que hay una constitución política absolutamente distinta que los acuerdos que se puedan ir llevando son muy circunstanciales, ¿no? Muy de la coyuntura. Claro. Había dos cositas más que tenía ganas de hablar, además de la pandemia y además para salir un poquito de esta monotemática cuestión de la pandemia, que está muy bien que seamos monotemáticos, pero hay otras cosas que están pasando y en algún lado también vinculadas a esta pandemia que permite o nos está permitiendo visibilizar unas cuantas cosas, ¿no? Una es continuar un poquito con la continuidad informativa de lo que les conté el martes pasado sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Les recuerdo brevemente a los que no escucharon la columna del martes pasado. Facundo desapareció el 30 de abril, vive en un pueblo cercano a la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Salió de su casa por la ruta sin el permiso de circulación, pero iba hasta Bahía Blanca o pretendía llegar a dedo hasta Bahía Blanca para ver a su novia porque se habían peleado. Y bueno, se sabe que lo pararon en un control, que lo multaron porque está labrada el acta, pero no se sabe más nada. Y en los primeros tiempos hubo un montón de cruces, de declaraciones, de testigos, algo parecido a lo que pasó con Santiago Maldonado el año pasado, que aparecían testigos que lo veían en una ciudad, en otra,
y cada vez se fue estableciendo más certeramente que hay una participación de la policía de la provincia de Buenos Aires. En ese momento la causa cambió esta es la novedad respecto a la semana pasada, cambió de carátula, está en manos de la justicia federal y la investigación en manos de la policía federal, es decir, no la tiene más la seguridad de la provincia, obviamente. Pero la cuestión es que Facundo Castro no aparece, las sospechas de la madre ya son claras de que a Facundo le hicieron daño y se lo hizo la policía. Y bueno, nada, esto quería actualizar para tener una continuidad sobre lo que dije el martes pasado, aparentemente otro caso de violencia institucional, de un abuso por parte de la policía, es lo que estamos sospechando todos, ¿no? Cosas que tienen que terminar. Y si me dejás con esta columna, yo quiero hoy hacer un homenaje a una persona. Ayer falleció una persona que se llama Osvaldo de Marco. Osvaldo de Marco era vecino nuestro, de acá del barrio, con alguna particularidad. Falleció de COVID ayer a los 51 años. Osvaldo no era solamente un vecino, por empezar era un vecino del asentamiento que está enfrente de mi casa, que se lo llama Asentamiento de la Madrid, porque la calle que lo contiene es la calle La Madrid. Yo lo conocí a Osvaldo más o menos por el año 2009, 2010, que estábamos trabajando fuertemente con una orden judicial que hubo en aquel momento, que un juez de Quilmes, se le conoce la causa como el fallo Mendoza, por una denuncia de una señora que se llamaba Mar Mendoza, precisamente, que vive en el polo petrolero, enfrente de lo que es La Boca, en el Dock Sud de la provincia de Buenos Aires, por los efectos de contaminación del riachuelo que afectaban a todas las familias que vivían a la vera del río. Ese fallo lo que le indicaba era al gobierno de la Nación, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, le ordena sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y relocalizar a todos los asentamientos que estén a la vera del río. Es decir, ¿qué significaba eso? La orden era que tenían que darle una solución habitacional a todas las personas que ocupaban lo que se conoce como Camino de Sirga. El Camino de Sirga son 35 metros a cada lado de la costa de un río que tienen que estar reservados por el Estado para maniobras, para amarres, para trabajos de las embarcaciones. Como el riachuelo hace muchos años que no es navegable, se fueron asentando sobre ese Camino de Sirga y no se han asentado solamente personas para vivir, sino que algunas empresas sobre la cuenca se han tomado esos terrenos y los han incorporado a su superficie de producción, sin pagar un peso al Estado, por supuesto. Bueno, este fallo Mendoza, en el año 2004, ordenaba todo esto, sacar a las empresas que ocupaban el Camino de Sirga y relocalizar, darle una solución habitacional relocalizada, teniendo en cuenta las cuestiones de desarraigo y todo eso. No lo podían mandar a vivir a 300 kilómetros de la ciudad. Bueno, ahí conocí, por esa época conocí a Osvaldo. Él era en ese momento delegado del asentamiento y participaba en la militancia por esta lucha, ¿no? Falleció ayer, hacía bastante que no lo veía, yo por supuesto desde la pandemia no lo veía, me lo cruzaba de vez en cuando, era un luchador incansable y se lo llevó a esta pandemia. Yo quiero hacer dos cosas con esta columna de hoy como homenaje a Osvaldo. Una es leerte un texto que publicó una compañera del barrio, periodista, directora del diario Sur Capitalino, que debés conocer vos que anduviste por La Boca varias veces. La Boca tiene un periódico hace muchísimos años, más de 20 y pico, que se llama Sur Capitalino. Bueno, Martina es la directora editorial de ese periódico. Y también conocía a Osvaldo. Y escribió hoy un pequeño posteo que lo quiero compartir. Y dice así: el COVID se llevó a otro luchador popular. Me acabo de enterar de la muerte de Osvaldo de Marco, un enorme luchador por los derechos de las familias que viven en el asentamiento de la Madrid de La Boca. Fue delegado de su manzana, peleó por una vivienda digna, por la urbanización de su barrio, por el cumplimiento de la ley 2240, que después les cuento de qué se trata, que estableció la emergencia ambiental y urbanística de nuestro barrio.
Lo recuerdo en asambleas, en reuniones del IBC, pateando en el barrio y puteando contra el Distrito de las Artes, contra los negocios inmobiliarios que el macrismo buscaba imponer en La Boca, contra los desalojos, contra la desigualdad. Lo recuerdo en el merendero, venciendo al gigante que asistía a decenas de familias en la calle Suárez 58, ahí cerquita del Bajo Autopista. Lo recuerdo en talleres por el derecho a la vivienda, con los pibites del asentamiento, junto a Paulina, su compañera, siempre dispuesto a dar un testimonio, a poner el cuerpo. No hace tanto me llevó a una capilla que estaban construyendo frente a su casa. Estaba orgulloso. Siempre marcaba rabia, pero increíblemente no dejaba de sonreír. Este virus está llevando a muchas personas valiosas. Osvaldo era un luchador. Debemos seguir con su lucha. Esto no es una desgracia más, y acá se termina el texto de Martina, que es lo que le salió en el momento que se entera de la muerte de Osvaldo. ¿Cómo quería yo, además del homenaje a Osvaldo, vincular esto a lo que nos está pasando, Eduardo, a esta pandemia, a la situación que vivimos? Porque la muerte de Osvaldo no es una desgracia más, que va a queda diluida en este momento de muerte que vive la Argentina por esta pandemia. Si bien murió de COVID, hay un montón de oportunidades que Osvaldo no tuvo. Osvaldo vivía en el asentamiento por el cual estaba peleando para que se cumpla la ley de relocalización, que en la ciudad nunca se cumplió. La ciudad relocalizó aproximadamente un 30% de lo que tenía que relocalizar, entre ellos Osvaldo. Sufría donde vivía permanentes cortos de luz, falta de agua y todas las injusticias que se viven en un lugar como es un asentamiento. A pesar de todo esto, en cambio de dedicarse a otra cosa, de reciclarse, a tener una vida, Osvaldo eligió la lucha, ¿sí? Eligió trabajar porque se dio cuenta que algo estaba mal y algo que lo afectaba a él, pero por sobre todas las cosas perjudicaba a muchas otras personas, ¿sí? Por eso se puso a trabajar en eso. Y acá es donde quiero reivindicar la figura de Osvaldo, porque lo que hacía Osvaldo era militar, era lo que nosotros llamamos militancia. Y la militancia no es solamente o únicamente enfilarse tras las columnas de una organización política o lo que sea. Militar es detectar algo que no está bien, decidir que eso tiene que cambiar y empezar a trabajar por eso, ¿sí? Dedicar la vida a ese cambio y las que hagan falta. No significa cambiarlo, significa comenzar un trabajo para que eso se transforme, ¿sí? Y hay otra cosa, que para que nosotros advirtamos que existen esas cosas malas, hay un trabajo que tenemos que hacer previo, y que es desnaturalizar barbaridades. A ver, ¿a qué me refiero? Hasta hace no muchos años, muchos de nosotros creíamos que cualquier otra sexualidad que no sea la heterosexualidad era una enfermedad, una perversión, una desviación. Así nos enseñaron, así nos formaron a nosotros. Hoy es inconcebible esa idea. ¿Por qué pasó esto? Porque hubo gente que se dio cuenta que eso estaba mal, que se dio cuenta que eso perjudicaba a mucha gente y lo militó, lo trabajó y todavía no terminó porque hay muchos que todavía siguen creyendo en esas desviaciones. Pero esto es la militancia. Durante muchos años, Eduardo, creímos que los crímenes pasionales eran producto del amor y no. Eso era un eufemismo para ocultar un femicidio, una responsabilidad que atravesaba al asesino y se descansaba en toda una constitución social e ideológica. ¿A quién se le iba a ocurrir meterse si el vecino se escuchaban los gritos y los golpes que le daba a la mujer? ¿A quién se le iba a ocurrir? Y a cualquiera que se le ocurra nos decían que éramos unos irrespetuosos y que no podíamos violar la intimidad ajena. Eso se deconstruyó. ¿Eso por qué? Porque hubo gente que vio que eso estaba mal, advirtió que estaba mal y tomó la decisión de cargárselo al hombro, militarlo y cambiarlo. Y así podríamos nombrar un montón de cosas que a lo largo de los años fuimos descubriendo como sociedad, y algunas personas tuvieron la valentía de decidir militarla, a pesar de que esa militancia se les lleve la vida, porque justamente ese perjuicio es el que le quitó la vida a Osvaldo. Lo mismo pasó con la violencia, con la inclusión, que es el tema que se trate. A ver, por ejemplo, y todavía hay algunas barbaridades que tenemos que desnaturalizar y trabajar profundamente, no solo para desnaturalizarlas en nosotros, sino para romperlas en un tejido social. Me refiero, por ejemplo,
tenemos absolutamente naturalizado que una persona tenga un empleado, sea doméstico o sea de un negocio, y le pague un sueldo legal, pero que sabe que no le alcanza para vivir. No hay ningún tipo de responsabilidad en esto. Nadie se le ocurriría acusar al comerciante, al empresario, al empleador, de decirle, no, eso que haces está mal. Bueno, hay que cambiarlo. No digo que ese señor tiene que dejar de hacerlo. Hay un problema en esa sociedad y tiene que militar y trabajar para que ese señor le pueda pagar lo que corresponde o no lo emplee. Bueno, esto hoy no pasa. A nadie se le ocurre cuestionar a su empresa, sobre todo cuando el vínculo es con una gran empresa, ¿no? Con una multinacional. Ah, ellos tienen el poder. Bueno, eso es naturalizar. Naturalizar es lo que en otra época nosotros podíamos llamar resignarse, conformarse. Pero naturalizar es peor que eso. Naturalizar es convertirlo en natural. Y pasa porque, como llueve, como hace frío o hace calor, pasa esto. Eso sucede porque está mal. Porque no está en discusión que está mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso uno lo empieza a militar. Porque no hay duda. Por más que alguien venga a discutírmelo, yo lo puedo discutir, pero yo sé que lo que yo pienso es la verdad. Está mal. Pegarle a una persona está mal. Violentar a una persona está mal. Quitarle derechos a una persona está mal. Que haya personas que tienen que vivir en lugares como los asentamientos está mal y hay responsables. Y hay un mecanismo que hace que eso se produzca. Bueno, eso hay que transformar. Eso hay que militar. Y eso es lo que hacía el compañero y amigo Osvaldo, que hoy quise recordar. Bueno, realmente está buenísimo, Osvaldo de Marco, como lo decías vos, es parte fundamental de este engranaje de lucha social que ha tenido nuestro país. Hoy arrancamos con el programa también con otro militante sindical, donde, bueno, hablamos sobre los derechos que se han perdido de mucha gente cuando vandalizaron una plaza donde los recuerda a esos mártires, mártires de la dictadura, y que obviamente queda impune muchas veces, y eso es naturalizar también el vandalismo. Y cuántos Osvaldos hay en el mundo, ¿no?, que dejan su vida por una lucha y por una creencia que aparte son ejemplo, ¿no? Y obviamente nos sentimos reconfortados a veces cuando escuchamos estas historias, pero también detrás de esas historias está el sufrimiento y no solamente de un Osvaldo, sino de tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, nos solidarizamos con el relato tuyo. Realmente hoy fue muy especial el programa en cuanto a ese sentimiento, a esa fibra que se quiere sentir, y yo agradezco la comunicación, agradezco esta ocasión, porque justamente es la que nos brinda la oportunidad de sentirnos más humanos, y eso solo se logra de esta forma. Que nos quede, Eduardo, la idea y de la necesidad y de la importancia de lo que es el militante popular, ¿no? El vecino del barrio que junto con otros se carga un problema al hombro y trabaja para que eso no suceda más, no a él, sino a todo un grupo de vecinos. Y en muchos casos ni siquiera lo padecen ellos los que lo militan, pero me parece que esa forma de militancia, esa decisión de las personas de comprometerse con lo que afecta a otros, es lo que me parece que tenemos que ponerlo en valor, ¿no? La militancia popular es algo fundamental para que una sociedad pueda transformarse. Lo hemos vivido acá en nuestra zona con algunos militantes sociales que tenemos por acá, que sin tener la necesidad, como recién decías vos, se han puesto y se han entregado, y han entregado todo para como ser, mantener una olla popular. Compañeros que no consumían la comida que se hacía allí por temas de salud a veces, y porque obviamente no tenían, algunos otros no tenían la necesidad,
pero ellos estaban así al firme, trabajando, moviéndose, movilizándose para conseguir elementos para poder mantener esa olla popular, para que, bueno, 200, 300 personas cada noche puedan llevar un plato de comida caliente a su casa. Así que si este caso de Osvaldo será tan importante, ¿no?, tenerlo presente, y creo que obviamente la lucha y los logros de la clase obrera, de la clase sociales más bajas, han sido gracias a aportes como los de Osvaldo. Así que arriba con la lucha, porque realmente es un gran ejemplo. A veces la militancia también queda reducida a la discusión política, al armado de estructuras, y la verdad que eso está muy bien, pero es solo una parte de la militancia. Todo eso tiene que estar sustentado por la acción, y por la acción en el territorio, en el lugar donde está el que padece esa política que uno quiere cambiar. Ahí hay que trabajar, ahí hay que hacer un hoyo popular, ahí hay que estar con el vecino, y también hay que discutir, hay que ver cómo se hace, hay que trabajar en la estructura. Pero la militancia, en la cercanía, en el cara a cara con el que padece esas políticas, es fundamental. Si no, es un posteo de Facebook. Es que es la única manera de comprenderlo y de entenderlo y de poderlo resolver, porque si no lo vivís, no lo estás palpando, es simplemente, como decís vos, un comentario de Facebook. Es un aporte ambiguo que vos se te ocurre, te lo plantearon, lo decís, pero lo repetís como loro, pero en realidad no lo viviste. Esa militancia que tenemos en tantos militantes de acá del barrio, de nuestra zona, también por allá, por supuesto, en La Boca, ni que hablar, y como Osvaldo, obviamente con la materia prima de la necesidad de la gente. Y eso es el elemento fundamental para que esa lucha tenga un sentido. Así que bueno, gracias, Quique, por el aporte. No, gracias, Eduardo. Y bueno, recordemos a Osvaldo, porque le puso el cuerpo, y eso es lo importante. A la palabra siempre ponerle el cuerpo. Vivir como decimos que hay que vivir. Arriba, che. Bueno, muchas gracias, Quique. Nos reencontramos el próximo martes, ¿te parece? Bien, como no dijiste nada por las dudas, para que nadie piense mal, no te acompañé con mate. Hoy habrás visto que te acompañé con una copita. En esta época del invierno, a esta hora, cabe más una copita de un buen chiraj que un mate a esta hora. Sí, yo igual te voy a mostrar. Acá me acompaña el compañero fiel, siempre al firme. Lo que trato de evitar, a ver, ahí está. Lo que trato de evitar es tomar cuando están hablando, porque tengo mi hijo que es parte de la producción del programa, y me dice, el papá dice, aflojale al mate porque se siente cuando tomás por el ruido de la bombilla. Pero bueno, trato de evitarlo. En la comunicación popular eso está permitido. Queda lindo, queda autóctono. No hay tantos prejuicios estéticos. Si no, estaríamos muertos vos y yo, Eduardo. Ni que hablar. Abrazo y salud. Y que nos reencontramos el próximo. Salud. Arriba, gracias. Nos vemos. Bueno, así pasaba nuestro compañero Quique Dordal desde la República Argentina, allí, participando y como siempre dando su aporte, un aporte realmente muy rico, con una versión muy